Saludos cordiales, bienvenidos a la quinta sesión del podcast organizado por la Academia Quetzalteca de Constitucionalistas sobre el derecho constitucional. En esta sesión vamos a abordar el derecho constitucional liberal o clásico. El tema será desarrollado por el licenciado Félix Sontay, quien es juez de primera instancia penal acá en Quetzaltenango y también es miembro de la Academia Quetzalteca de Constitucionalistas. Licenciado Félix, ¿en qué consiste el constitucionalismo liberal o clásico? Muchas gracias. La verdad, pues gracias por la invitación y por lo tanto, pues vamos a desarrollar un tema tal vez un poco nuevo en el sentido de que es una ciencia que hace 200 años o 240 años estuvo en boga y por lo tanto pues empieza con ese nombre que se le denominó constitucionalismo y en el cual pues vamos a hablar primero sobre un Estado de Derecho. ¿Por qué es un Estado de Derecho? Porque es en donde se va a cumplir aquellas normas fundamentales que se han establecido por la misma sociedad humana. Y como dicen los autores, es posiblemente una de las invenciones modernas que se ha tenido porque es ahí donde ahora todos los estados se basan en la Constitución. Pero para poder estudiar el constitucionalismo, pues de acuerdo a los autores que vamos a algo de prácticamente de recordar lo que ellos han escrito, especialmente el extinto maestro Alberto Pereira Orozco y también del autor que todavía vive, Marcelo Richter, pues ellos han dividido el constitucionalismo en tres partes. Uno es el constitucionalismo moderno, el constitucionalismo liberal o clásico, que es el tema que usted nos está indicando el día de hoy. Y el otro es el constitucionalismo social y por último tendríamos el constitucionalismo neoliberal, que es otra de los desarrollos humanos sociales que se ha tenido durante la historia de la humanidad, especialmente en el constitucionalismo. Entonces, estos, pues como ya les indiqué, únicamente vamos a ver realmente el constitucionalismo liberal, porque el social pues es otro tema, y el neoconstitucionalismo, que es también un tema que no alcanzaría un podcast solo para los tres temas. Ahora entraremos al constitucionalismo liberal o clásico. Este constitucionalismo liberal o clásico fue una conquista de la clase burguesa emergente ante el poder de los monarcas que estaban en Europa, y entonces nace en John Locke. Antes de eso, John Locke, Montesquieu, quienes hablan ya de cómo se debe dividir el poder, aunque sabemos que el constitucionalismo, su base fundamental, nace en Inglaterra, en donde son los primeros en darnos los pasos, por ejemplo, del habeas corpus, de la Carta Magna de 1215, entonces, pero el constitucionalismo liberal o clásico se desarrolla especialmente con la Revolución Norteamericana en 1787 y también la Revolución Francesa, también en los mismos siglos del siglo XVII y XIX, como le digo, hace 240 años, 250 años por ahí. Entonces, luego, pues esta es una tendencia como tiene un efecto dominó, luego llega a nosotros hasta Centroamérica en 1824, donde ya se habla de la primera constitución guatemalteca, centroamericana en primer lugar, después la guatemalteca. Fundamentado en esto, pues como ya le decía, en aquella época, en la época medieval, teníamos casi 4 clases de personas que los autores le llaman Estado. El primero es el rey, es decir, el monarca y la aristocracia, todos los que estaban alrededor de él.
el segundo era el clero, el tercero era la burguesía y el cuarto era el proletariado, es decir, los obreros, los campesinos. Pero el tercer estado es el que da inicio al constitucionalismo. ¿Por qué? Porque ellos son los primeros en pedir derechos ante el monarca. Y de ahí, pues entonces, nace lo que son el constitucionalismo liberal o clásico, que también se le llama capitalista. Muchas gracias, licenciado Félix. En ese orden de ideas, ¿nos puede indicar cuáles son las bases ideológicas del constitucionalismo liberal o clásico, por favor? Entre las bases ideológicas del constitucionalismo liberal o clásico, que también ya lo indicamos, es también llamado capitalista, porque es ahí donde nace, en este caso, este constitucionalismo. La verdad, pues uno de los temas muy importantes para ellos, la sociedad posesiva de mercado. ¿Qué quiere decir eso? Es que ellos indican, especialmente Hobbes indica que debe existir un libre mercado, es decir, debe existir la oferta y la demanda, que no depende de ni el rey ni de nada, sino que debe existir que las personas lleguen a tener su venta y su compra y hacerlo, que intervenga un poquito nada más el Estado. También nacen los derechos humanos preexistentes, como sabemos, por ejemplo, Francia, en cuanto a sus tres postulados sobre lo que es la libertad, la fraternidad y la igualdad. Pero John Locke explicaba de que los derechos naturales ya deben existir, son inherentes a la persona humana, pero estos también hay que dejarlos en la libertad para que ellos lo gocen, estos derechos. Luego tenemos la existencia de un orden natural como para la economía, es decir, como ya dijimos, que se intervenga menos el Estado. Yo les comento, por ejemplo, si vamos a los países que tienen un poquito más de socialismo, como México, por ejemplo, ellos tienen controlado, por ejemplo, la venta de gasolina. Eso lo vende únicamente el Estado. Eso es un control en donde está interviniendo el Estado. Mientras que si estamos en estos países capitalistas o liberales, no depende del Estado. Es decir, estos son regulados por la oferta y la demanda. Eso es lo que dicen ellos. También la idea de nación y poder constituyente, dice Sieyes en su obra, en donde él manifiesta que debe existir primero la sociedad y luego la constitución, ese poder. De esa manera se crean las normas para limitar el poder de esas autoridades, los gobiernos. Luego también Montesquieu habla también sobre la representación política en base a la riqueza. Ellos indican en aquella época, porque como sabemos el constitucionalismo nació de la clase burguesa, es decir, de los mercaderes, no nació del cuarto estado, como lo vamos a ver cuando sea en el caso del constitucionalismo social, si esta sí nace del campesinado, nace de los obreros, mientras que este nace de lo que es la burguesía. Entonces ellos indican debe ser representado, y ahí es donde nace también la representación. Por eso tenemos diputados que nos representan. Eso, pues no podemos llevar a cabo una asamblea con 8 millones de habitantes que son aptos para votar, entonces necesitamos una representación, dicen, pero ellos se basaban en la riqueza. Y siempre ellos decían que había división de los ciudadanos, porque siempre pensaban de que hay ciudadanos que sí tenían el poder y otros que no tenían el acceso a eso. Pues eso era lo que se decía en aquella época del constitucionalismo liberal o clásico. También dijimos que ya en esta época es cuando ya se empieza a dotar de una constitución, ya en forma escrita, porque eso es lo que querían ellos. También dividir el poder, la tríada clásica del poder judicial, poder ejecutivo, poder legislativo, esos que ahora en nuestra constitución pues lo tienen como organismos.
Luego se garantizan todos los derechos individuales por primera vez, no así los colectivos, porque son los que nacen en el constitucionalismo social. Estos son los derechos individuales. Y luego, pues, ellos en estas justas decían que el pueblo es el que es soberano, la representación política, como ya lo expliqué, y de esa manera, pues, se garantiza uno de los derechos, que es lo que distingue al constitucionalismo liberal o clásico o capitalista del constitucionalismo social, como es el derecho a la propiedad. Entonces, estos, pues, hasta este momento hemos tenido ya los aportes que han dado el constitucionalismo liberal o clásico al moderno, es realmente las primeras constituciones que tenemos, que es la de Estados Unidos de 1787, una constitución bien pequeña de 25 artículos y 27 enmiendas, y la constitución de Francia de 1791, que esa no persistió, pues porque hubo después otras constituciones de Francia, la constitución de Polonia. Entonces tenemos que decir que Inglaterra fue el primero que aportó mucho al constitucionalismo liberal o clásico, no lo vimos todo, pero en verdad Inglaterra, pues desde el año 1215, tiene sus 8 leyes que forman su propia constitución. Y también el constitucionalismo liberal o clásico fueron los primeros en separar, tener cámaras, la Cámara Alta, la Cámara del Senado, o también llamada la Cámara de los Lores, y también que es en donde estaban toda la clase pudiente, la clase, el clero, las personas que tenían o tienen la capacidad, es decir, son profesionales, mientras que en la Cámara Baja estarían todos los representantes de todos los estados, como decíamos inicialmente. Se aportó mucho para el constitucionalismo moderno porque, como ya dijimos, las primeras constituciones adoptaron esas formas, aunque ya después se hubo que hablar del federalismo, que también tuvo influencia en 1824 en Centroamérica, y como ya dijimos, pues existen estos aportes al constitucionalismo moderno. También Francia, como ya dijimos, ellos, especialmente los autores pensadores en aquella época, como Montesquieu, que escribió El espíritu de las leyes, nos hizo pues esos planteamientos de que podían dividirse el poder. De esa manera pues tenemos esos tipos ya plasmados en las constituciones. También los derechos del hombre, del ciudadano, que si lo tomamos en cuenta pues era del ciudadano, no entraban todavía las personas como migrantes, como las personas que no eran de esas extranjeros, entonces tenían algunas limitaciones. Este era el principio del constitucionalismo liberal o clásico. Ahora, en nuestro medio, es decir, llegando a América o especialmente en Latinoamérica, el constitucionalismo liberal, pues podríamos decir que inicia con la Constitución de Bayona de 1808, que duró 4 años. Posteriormente, en la Constitución de Cádiz de 1812, en donde ya hubo un primer diputado guatemalteco que llegó a Cádiz, en este lugar en donde se llevó a cabo la primera Constitución de 1812. Sabemos que fue un cura el que nos representó, pero eran los primeros pasos para poder hacer una constitución en 1812, es decir, todavía bajo la corona española. Todavía nosotros no estábamos independizados, mucho menos. Bueno, posteriormente vino ya la supuesta independencia que habla de 1821, aunque ahí pues el acta claramente dice otra cosa. Aquí los primeros puntos que podríamos hablar del constitucionalismo liberal ya para nuestro medio es el principio de legalidad, la división de poderes, la soberanía nacional que depende del pueblo, la democracia representativa, porque no podemos estar todos juntos, entonces tenemos que representar. Y luego
nuestros derechos individuales. Esto sería lo que tenemos, pues ya posteriormente tuvimos la Constitución Centroamericana en nuestro medio y de ahí vinieron de varios estados como Venezuela, fue cuando se hace la independencia casi de la corona española. Muchas gracias, licenciado Félix Sontay, por tan excelente disertación sobre el sobre el constitucionalismo liberal o clásico. Y de esa manera finalizamos la sesión de hoy. Los invitamos a que todos los martes puedan seguirnos a partir de las 19 horas a través de YouTube, de Facebook y de Spotify con este podcast sobre el derecho constitucional. Muchas gracias, licenciado. Muchas gracias.